Buen día, estimados alumnos de la Prepa 2. Mucho gusto en saludarles en esta clase de Introducción a la Robótica. Lo que vamos a estar revisando en esta sección es la etapa 3, que corresponde a la programación y a las diferentes estrategias de programación. Entonces, para esto les voy antes de compartir esta presentación hecha por mí, quiero mostrarles la presentación oficial que viene siendo la que nos provee la Universidad Autónoma de Nuevo León para ir siguiendo el material que nos solicitan. En esta etapa que se llama Estructuras Básicas de Programación, vamos a conocer cómo la programación nos ayuda para poder cargar en los robots acciones que puedan ellos realizar y para entender mejor el funcionamiento de un robot. Un robot está compuesto principalmente por lo que son sensores que se dan cuenta de lo que sucede en el entorno y envían información al controlador. El controlador es correspondiente como al CPU, el que procesa la información y recibe y transforma estas información en acciones específicas. Y los actuadores, que son mecanismos que nos permiten comunicarse e inferir en el entorno. El actuador viene siendo, por ejemplo, algo que se mueve como unas ruedas, una banda, una luz que se enciende. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo, bueno, la maestra Gabriela Moreno nos facilitó esta presentación donde viene un dibujito, por ejemplo, de los chips de los sensores, del controlador que viene siendo como una tarjeta, el equivalente a la tarjeta madre del CPU, por ejemplo. En los robots es más pequeño a veces, y los actuadores que, como les mencioné ahorita, pueden ser ruedas como neumáticos, hidráulicos, eléctricos, sí, diferentes dispositivos electrónicos. En una computadora, el funcionamiento básico del robot bueno, más bien es similar el funcionamiento básico de un robot al de una computadora. Tú tienes una entrada que viene de los sensores, tienes un proceso que se realiza en el CPU o en lo que es la parte de el controlador, ¿verdad? Y el dispositivo de salida es el equivalente en la computadora, en lo que sería lo que te muestra en pantalla, la bocina, un LED que se enciende, ¿verdad? Una alarma. Entonces esas vienen siendo las salidas. ¿Sí? Esos son lo que son los actuadores. En este diagrama podemos ver aquí que los dispositivos de entrada, pues como les digo, se generan a través de los sensores. El procesamiento se hace en el CPU, que se le llama controlador en el robot, y el dispositivo de salida, que puede ser el actuador, ya sea un motor, un servomotor, las luces, los LEDs, las bocinas, ¿sí? Todo eso. Muy bien, entonces ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para poder realizar lo que viene siendo una programación del robot. Los robots no saben qué hacer hasta que nosotros les decimos. Entonces puede haber diferentes tipos de programación. Programar quiere decir dar las instrucciones a un aparato o a algún dispositivo o a un robot para que sepa qué es lo que va a hacer. Para poder programar tenemos que hablar en modo lento. ¿Qué es hablar en modo lento? Paso a paso, qué es lo que hay que hacer. Entonces, en Logic, que viene siendo el lenguaje de programación que vamos a usar en esta etapa, se describe con bloques de colores cada una de las acciones que se van a realizar en el robot. O, por ejemplo, el encendido de una luz, porque no necesariamente el robot se va a mover. Un robot puede tener nada más un encendido de una luz o un encendido de una bocina. Entonces el encendido, por ejemplo, de una luz, pues se hace a través de lo que son los puertos. Ahorita vamos a ver con más detalle. Entonces, hay diferentes tipos de programación, las cuales vamos a estudiar cada una. La programación secuencial es indicarle paso a paso al robot qué acciones va a ejecutar, paso a paso. La programación condicional, tienes que primero hacer una pregunta que se evalúa como una condición y ya se contesta si es verdadera o si es falsa.
que también pueden ser más de 2 opciones, pueden ser varias, sí, no necesariamente nada más 2 verdadero o falso, pueden ser la cantidad que se necesite como condiciones. Y la programación cíclica es algo que se repite varias veces en el mismo programa. En este ejemplo tenemos lo que es una programación secuencial, donde tenemos paso a paso con flechas indicado cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. En el ejemplo tenemos el inicio, un encendido de una luz, sí, un delay que retarda el tiempo de que se siga encendiendo y luego se apague. Y entonces ya al apagarse pues termina el programa, ¿verdad? Entonces este viene siendo el programa del lado izquierdo, programa en Logic, el diagrama de flujo que es lo que está en el centro y el algoritmo del lado derecho. El algoritmo es escrito con palabras muy sencillas en español que describen paso a paso qué es lo que hay que hacer. Ok, luego viene lo que es la programación condicional. La programación condicional evalúa una condición que puede ser contestada como falso o verdadero y te sirve para que si hay alguna situación que preguntar, pues puedas tú hacer como una detección de si debe continuar o no. Entonces, esto te sirve cuando tienes 2 caminos que puedes seguir, ya sea, por ejemplo, avanzar o detenerse. Si cuando hay un obstáculo, imaginemos un robot que tiene rueditas y que va por un caminito y se topa con un obstáculo, hay una piedra, entonces, ¿qué debe hacer? Saber si se detiene o si continúa. Si continúa, pues la piedra le va a estorbar y no va a poder continuar. Y si se detiene, pues ya se detuvo y no choca con la piedra. Entonces, tenemos en este ejemplo, por ejemplo, del lado izquierdo tienes un inicio, el bloque de DC motor que viene siendo para avanzar el robot. El delay espera un tiempo no, para que avance durante un segundo. Y luego después es cuando pregunta con este bloque rojo que es condicional, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Detecta obstáculo? O sea, ¿detecta piedra? Sí. Si detecta piedra, pues entonces retrocede porque pues si no chocas. Y el retroceder se hace en el programa con un, eh, digamos, un DC motor, pero en reversa. Y del lado derecho tenemos el avanzar, porque en el caso de que no haya ningún obstáculo, pues debe de continuar avanzando hacia el frente y por último fin. Entonces, de nuevo, del lado izquierdo tenemos lo que es el programa en Logic, en el centro tenemos el diagrama de flujo, que es un dibujo con flechas donde se conectan las instrucciones y del lado derecho un algoritmo con palabras en español muy sencillas donde explicas lo que hace el robot. Entonces aquí la diferencia notable es que hay 2 caminos, del lado izquierdo verdadero, del lado derecho falso. 2 opciones. Esa es la condicional. Y luego la programación cíclica. La programación cíclica es algo que se repite. ¿Cómo que se repite? Bueno, pues si varias veces vas a tener que realizar la misma acción, entonces, por ejemplo, lo que es un sonido musical de un tambor, golpeo, 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 paro, y luego golpeo, 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 paro, golpeo, 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 paro. Entonces estoy golpeando un tambor y el sonido es repetitivo. Y luego para seguir el ritmo, pues tiene que continuar así. Entonces, son cosas que se repiten, la programación cíclica. Y en el caso del ROIC, la programación cíclica se ejemplifica con un while. Del lado izquierdo hay un bloque amarillo. Ese bloque amarillo while es para que se repita mientras que suceda una acción. Luego tenemos un DC motor, porque es, si se fijan, vayan siguiendo el algoritmo que es el cuadro del lado derecho verde, dice inicio. Se detienen motores. ¿Por qué se detienen motores? Pues imagínate que el robotito va a avanzar, pero necesita saber, pues, si ya presionaste un botón de un control remoto o no. Este es como de un carrito de control remoto, entonces
Si presionas avanzar, pues avanza, y si no, pues no avanza, ¿verdad? Puede ser que tengas varios botones, uno para avanzar y otro para darle de reversa. Entonces, se detienen motores todo para empezar, que entonces está detenido. Si aplastas el botón 1 que está del lado izquierdo, que es el botón 1, tiene un numerito 1, avanza. ¿Cómo se avanza? Con el DC Motor FF. Y en el caso de que vayas a retroceder, reversa, se aplasta el botón 2, porque imagínate que el control tiene dos botones, el primero avanza, el segundo le da de reversa. Un carrito de control remoto. Entonces, en el 2, el DC motor va para atrás, back, baby, back, back. Entonces va para atrás y ya retrocede. Y si no, también puede ser la opción de que gire a la derecha, porque pues el carrito también tiene que aprender a girar a la derecha. Entonces, tenemos que en esta opción, en la cíclica, se presenta otra figura diferente en el diagrama de flujo. El inicio, luego tienes el motor que está detenido, luego tienes el rombo que te indica las diferentes opciones que va a seguir y dependiendo de si está todavía presionando el botón 1, pues sigue avanzando y si no, pues puede irse al botón 2 que es para darle de reversa o puede irse a girar a la derecha. Entonces, bueno, más o menos así es como funciona la programación cíclica. En el caso de la línea del diagrama de flujo que indica como hacia arriba, la línea negra de las flechas, se regresa al inicio, que es el punto inicial, porque si dejamos de presionar el botón, pues el carrito debería detenerse. Esa es la programación cíclica. Entonces, de nuevo, tenemos el programa del lado izquierdo en Rogic, en el centro el diagrama de flujo y del lado derecho el algoritmo en palabras sencillas en español. Entonces, ¿qué es un programa? Pues es un programa, todo esto que acabamos de ver son instrucciones, comandos, órdenes o procedimientos escritos en un lenguaje de programación, en este caso el Rogic, que es con bloques de colores, que para que puedas realizar una tarea determinada de una manera correcta y rápida. Y la programación, pues es toda la metodología que seguimos para construir el programa, desde donde empieza el programa, ¿verdad? Hasta donde se termina. Desde el inicio, que es el start, hasta el fin. Sí, el fin. Ok, y luego, pues para poder programar, pues tenemos varias fases. Fase 1, definición del problema. Fase 2, análisis. En la definición del problema decimos qué queremos que haga el programa. Ahorita voy a dar un ejemplo y en donde vamos a ilustrar más claramente esto. Déjenme. Ahorita termino de explicar el diagrama y les paso la otra presentación. Ya que tenemos la definición del problema y ya sabemos cuál es el problema, bueno, vamos a analizarlo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo describimos qué es lo que tenemos que hacer. Eso lo hacemos con un dibujo generalmente en el diseño, ¿verdad? El diagrama de flujo. En el análisis del problema es donde realizamos el algoritmo y en la fase 3 en el diseño hacemos el diagrama de flujo. Luego en la fase 4 hacemos la codificación que con un software como Rogic puede ser con gráficos, no necesitamos escribir con palabras complicadas de computadora, puede ser con bloques. La depuración viene siendo las pruebas que realizamos para saber si está funcionando nuestro robot. Si es revisar el programa de inicio a fin y ver en dónde está fallando. Y luego en la fase 6, documentar el proceso. Sí, ¿qué es documentar? Precisamente hacer esto. ¿Sí? Explicar cómo resolvimos el problema, mostrar el algoritmo, el diagrama de flujo y el programa. Eso es documentar. Y la implementación, pues es cuando ya pasamos al robot a funcionamiento. Descargamos el software en el robot y lo probamos. Y en la fase 8 de mantenimiento hacemos cualquier corrección que sea necesaria para que el robot funcione mejor. Antes de continuar, bueno, me voy a pasar a nada más a concluir que el lenguaje de programación pues es el conjunto de símbolos, vocablos y reglas que nos van a permitir explicarle a la computadora qué hacer. Vas a poder especificar ciertos datos en esa programación
y de manera muy sencilla, a veces de manera gráfica, el lenguaje de programación te va construyendo la explicación. Sí, generalmente se sigue un código. Ese código sí está escrito en una sintaxis que a veces es un poco difícil de entender, pero usas a veces de manera gráfica la programación para que sea más fácil, como en el caso del Logic, unos bloques de colores y con eso estás programando. Entonces voy a ahora compartir una presentación que tengo aquí para explicarles cómo hacer de modo sencillo. Bueno, primero, cómo entender de modo sencillo lo que es un programa. En esta que es mi presentación les puse cómo es la programación secuencial. Paso a paso describimos las instrucciones. Si yo te digo, quiero que me sirvas un cono. Ok, ¿qué paso hay que seguir? Poner primero la galleta, luego conseguir una cuchara para agarrar la nieve del bote y servir la nieve. Entonces, en 3 pasos, primero paso 1, galleta, paso 2, cuchara, paso 3, nieve. Y eso es secuencial, paso a paso. Y al final, ¿qué obtenemos? Pues el cono ya servido. Ahora, la programación condicional. Imaginemos que llega un niño a una heladería y tú eres quien va a atenderlo. Primero tienes que preguntarle, ¿quieres nieve? Esa es la condición. Si el niño dice que sí, pues le vas a servir el cono y si no, pues no. Entonces, ¿quieres nieve? Sí, sí quiero nieve. Ok, ¿qué sabor de nieve quieres? Puede ser. Aquí es donde están las condiciones también. Puede ser de fresa, de limón, de chocolate, de vainilla. Entonces, ¿qué sabor quieres? Si quiere, por ejemplo, de vainilla, supongamos que eligió de vainilla, le puedes agregar todavía una condición más. ¿Quieres chispas? Chispas de chocolate. Sí. Ah, bueno, entonces si el niño te dice que sí, pues le agregas la chispa. Entonces es programación condicional. El cono servido con el helado de vainilla y las chispas, pues ya es el resultado final y el niño feliz comiéndose su cono, ¿verdad? Entonces, las condicionantes nos sirven también para elegir cosas. Ahora, la programación cíclica. La programación cíclica, como les dije hace rato, es algo que se repite. Vamos a suponer que llegan 5 niños a la heladería. Entonces, tienes que repetir, ¿cuántas veces? 5 veces. Una vez por cada niño, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Quieres nieve? Sí, sí quiero nieve. Ok. O no, no quiero, ¿verdad? Aquí todos los monitos dijeron que sí, por eso tiene el pulgar levantado. ¿Quiero nieve? Sí, sí quiero. Ok, vamos a servirle 5 veces. 5 veces vamos a servir la nieve. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. 5 conos servidos y 5 niños consolados. Entonces, ahí está la programación cíclica, repetir varias veces lo mismo. La programación también nos sirve para hacer programación de aparatos, como por ejemplo un semáforo. En el semáforo, por ejemplo, tendríamos que analizar, pues, qué tenemos que programar del semáforo, cómo funcionan las luces de un semáforo. Entonces, la definición del problema, pues la podemos ampliar, ¿verdad? Saber cómo encender las luces y cuándo poner la verde, la amarilla y la roja, ¿verdad? Análisis del problema, con palabras sencillas tendrías que describir. Pues el semáforo va primero a encender la luz verde, luego apagarla, luego encender la amarilla y al parpadear la amarilla vamos a tener que poner un retraso en el tiempo de encendido de la amarilla y luego la vamos a apagar y vamos a encender la luz roja. Después finalmente pues vuelve a repetirse el ciclo y se enciende la luz verde. Entonces en el análisis del problema tenemos que describir con palabras qué es lo que hace, con paso a paso, cómo sucedería las cosas que hace el objeto que tenemos que programar. El diseño
nos va a ser de mucha utilidad elaborar diagramas de flujo y algoritmos o agregar dibujos que describan qué es lo que debe de hacer nuestro objeto, por ejemplo, en el semáforo, ¿verdad? Es que tienes que hacer, ¿verdad? Muy bien. Ya que tengamos nuestra propia programación en palabras simples, es momento de pasarlo al software. El software describe paso a paso, según el lenguaje de programación, qué es lo que vas a poner. La programación puede ser de los 3 tipos que vimos: secuencial, condicional o cíclica. Y dependiendo de eso son los bloques que vamos a colocar en el software, en este caso en Logic. Entonces usamos el comando on. Por ejemplo, si yo tengo este programa, aquí tengo el encendido de una luz de lo que vendría siendo mi semáforo, tengo el inicio, luego tengo que quiero que se repita el encendido de la luz, entonces le pongo un encendido con un on y luego el tiempo de retraso y luego el off. Entonces, bueno, ahorita voy a dejar de compartir, voy a abrir el Logic. Voy a mostrarles en Logic cómo sería. Entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí tengo el Logic abierto. Sí, entonces aquí en el Logic tenemos el inicio, el encendido, el delay y el off. Y esto está programando nada más el encendido de la luz verde. ¿Cómo sé en dónde está la luz verde? Bueno, pues en los cuadritos del on, ahí puedo indicar el puerto. Por ejemplo, el 1 para el puerto del encendido verde. Y luego el delay me indica cuántos segundos va a estar prendida esa luz. Y el off, en el puerto 1, pues lo tengo que apagar. Porque una vez encendida la luz, pues hay que apagarla, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más detalle los comandos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando estamos realizando digamos, nuestro programa, debemos de decir con detalle lo que hace en el programa. Después es momento de depurarlo. Depurar quiere decir realizar pruebas para ver cómo está funcionando. Y en la documentación, describir con palabras cómo hicimos todo el semáforo. Y incluimos ahí también los diagramas de flujo, el algoritmo y todo lo que hayamos usado para esa documentación. En la implementación del programa vaciamos el software que hicimos en el aparato, ¿verdad? E incluye ir a colgar el semáforo en el poste, porque cuando es un aparato físico, pues tendríamos que ponerlo en un lugar para que la gente lo vea. Y el mantenimiento del programa incluye revisar ocasionalmente que el semáforo funcione. Si hay alguna falla, corregir cualquier desperfecto. Agregado aquí, quise mostrarles cómo la programación se puede aplicar en la vida real. Si tú tienes este semáforo, que es el semáforo de las emociones, podemos tener una programación secuencial que te indique que pares cuando tengas algún problema o alguna dificultad, frustración, enojo, coraje o cualquier emoción fuerte que te haga sentir mal. Entonces, paras, respiras profundamente, te relajas, identificas qué emociones tienes, ese como paso 1, y luego en el semáforo amarillo piensas, ¿qué puedo hacer? Analizas con la programación condicional qué opciones tienes. Te preguntas tú a ti mismo, ¿debo hacer esta opción? ¿Cómo lo puedo resolver? Son las opciones. Y luego te preguntas, ¿debo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Es bueno para mí? ¿Sí o no? Y ahí es donde vas a pensar. Y por último, actúas. En el verde, en el paso 3, actúas.
eliges la mejor opción del paso anterior y la haces. Y esta programación del semáforo la puedes aplicar a tu vida tantas veces sea necesario con la programación cíclica, repetir esto tantas veces ocupes para que tú te sientas mejor en cualquier situación. Entonces esa es la programación aplicada a la vida real. Voy a retomar la presentación oficial para mostrarles otras cosas importantes. Una vez que ya tenemos nosotros el código, ¿verdad? Y que podemos programar en el Rogic, podríamos vaciarlo si tenemos el robot conectándolo a nuestra computadora por un USB. Cuando ya vamos a realizar un robot que sirva para avanzar, como lo que sería un robot que tenga ruedas o una banda abajo que se vaya a desplazar, necesitamos tener un DC motor. Un motor viene siendo un aparatito que mediante un rebobinado, ¿verdad?, de ciertos cables internamente que están emitiendo energía, se forma lo que es una corriente continua directa, ¿verdad? Es una máquina que va a convertir esa energía eléctrica en mecánica para provocar un movimiento rotatorio, algo que va a girar y que por medio de un campo magnético va a generar un movimiento. Entonces hay que tener cierta velocidad. El motor que se usa en el Rogic, en el robot Robo, es este dibujo que está aquí con esos cables. Tenemos entonces que entender ciertos conceptos importantes como lo que es voltaje de operación, es el voltaje con el cual vas a trabajar el robot. Generalmente puede ser de 1 volt o de 12 volts, que son los voltajes más pequeños para que no te electrocutes al estar trabajando. La corriente de operación es la cantidad de corriente que el motor requiere. Y la velocidad se refiere a la velocidad con la que gira el eje del motor y esa está dada en revoluciones por minuto. También tenemos lo que es el torque, que es la fuerza que ejerce el motor sobre la carga. Y el control de velocidad, que está controlado a través de una señal que se llama PWM, ¿sí?, del 0 al 15. Esos conceptos se manejan mucho en lo que es la electrónica. Sí, en el caso de nuestro curso no vamos a entrar tan a detalle, pero nos conviene entender por qué el motor se usa, ya que en el Rogic vamos a tomar como base un comando que se llama DC Motor, y ese DC Motor es un bloque que nos va a servir para poder controlar velocidad y dirección del motor, o sea, velocidad, qué tan rápido avanzará el carrito, y dirección, hacia dónde lo vamos a orientar, pues para que continúe avanzando. Entonces, estos bloques de DC Motor aquí equivalen al botón que va a encender el motor, ¿sí?, para avanzar. Y entre un DC motor y otro generalmente se conectan con un delay. El delay le da un retraso. El retraso sirve para que el avanzar dure un tiempo, porque cuando avanza, al robot le decimos avanza, y al avance sería nada más de 1. Pero si necesitamos que avance más tiempo, pues tenemos que repetir el DC motor varias veces, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, voy a cambiarme acá. Okay. Entonces, recopilando, ya vimos la programación secuencial, lo que es un programa y la metodología, ¿sí?, las fases de programación y el lenguaje de programación de Roy. Sí. El motor va a provocar, como les decía, una opción para que el motor gire y se muevan ruedas o bandas, ¿sí? Y estos conceptos nos van a servir para entender lo que pasa en Roy. Este bloque del DC Motor tiene
si lo vemos en el cuadrito y le damos un clic a ese cuadrito, tiene un puerto de conexión que viene siendo en donde están las ruedas, en qué cable se conectan las ruedas. El botón hacia arriba que dice, como flecha para arriba, dice que se va a mover hacia el frente, hacia adelante. Y el botón que está así como para abajo es para atrás, en reversa, ¿sí? Imaginemos un carrito de control remoto donde vas a avanzar hacia el frente y donde también vas a poder dar el reverso. Y en la parte de abajo una velocidad, que la velocidad es para pues, qué tan rápido va el carrito, ¿sí? Bueno, entonces el delay, ese es un bloque verde que es para esperar cuánto tiempo vas a esperar o cuánto tiempo vas a avanzar el carrito. ¿Sí? Esperar un tiempo antes de ejecutar la siguiente instrucción. Todo esto que vimos ahorita se estudia en algo que se llama cinemática, que estudia el movimiento de los mecanismos en el espacio y la magnitud usada para desplazarse. Ya sea que quieras mover un brazo, por ejemplo, pues esto se tiene que estudiar, ¿verdad? Tienes que entender cómo se hace el movimiento rotatorio de una muñeca o de unos dedos para poderle decir a un robot cómo hacerlo. Incluso para poderle decir a un bebé cómo caminar, pues tú tienes que entender cómo se camina más o menos, ¿verdad? Aunque ellos aprenden viendo, ¿verdad? No como, no como los robots que tienes que decirles todo. Bueno, entonces la cinemática estudia ese movimiento de los mecanismos y ahí hay varias cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a, bueno, retomando aquí. Cuando vamos a estudiar lo que hace el DC Motor en el Logic, tenemos que darle clic al cuadrito pequeño que aparece en la parte superior derecha del bloque y ahí te va a abrir lo que es el cuadro de diálogo donde ahí tú indicas qué motor es el que va a estar funcionando, ¿verdad? Si tienes dos ruedas, tienes dos motores, va hacia adelante o hacia atrás y qué velocidad va a tener. Y gracias a eso vas a poder tú realizar tu programa. El delay, que es el bloque verde, también tiene un cuadrito en la parte superior derecha y ahí tú le das clic y aparece este cuadro en donde le dices cuántos segundos vas a esperar para que se ejecute la siguiente instrucción. Si va a hacer esperar, en el caso de un delay que está seguido después de un DC motor, este indica cuánto tiempo va a avanzar. Ok, pasando al siguiente punto, tenemos lo que es un servo o servomotor y este va a servir para controlar precisamente otro tipo de movimientos, que es el levantar o bajar a algún objeto, como en el caso de un montacargas donde subes una carga o la bajas, o un elevador que sube y baja, porque ese movimiento es diferente al de una rueda. Entonces tú ahí tienes que analizarlo desde otro punto de vista. ¿Sí? Tú tienes que ver cómo se va a mover cierto ángulo de inclinación, ¿sí? Que se baja o se levanta, ¿sí? O que se abre y se cierra, ¿sí? Que hace este movimiento. Entonces es como una pinza de un objeto, ¿verdad? Como el juego de la garra que baja, cierra y sube. Ese abrir y cerrar se hace con ese tipo de programación de servo, porque esto que estoy haciendo ahorita con mis manos tiene un ángulo de inclinación que abre y cierra. Entonces, bueno, ahí tenemos el servo. Entonces vamos a ver que aquí tenemos el bloque servo y al darle clic en el cuadrito aparece este cuadro grande de abajo donde pones los grados de inclinación que quieres que tenga. La cajita que aparece aquí pues es el dibujo de un servomotor en físico, ¿verdad? Que tendría el robot. Bueno, muy bien, ese es el servomotor. Entonces, esta información pues gracias a nuestra gente bonita de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Raúl Gallegos, Diana Rodríguez, Alejandro Ojeda, Carla Quiroga, Iván Saleta y Ediciones de Laurel, vienen en su libro de texto de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
de introducción a la robótica. Y pues bueno, como les decía aquí también en la presentación, ¿verdad? Pues ese servo, ¿verdad? Va a poder tener diferentes aplicaciones en lo que viene siendo el levantar o bajar un brazo, por ejemplo, en donde aquí, por ejemplo, el movimiento del brazo lo pasamos a lo que es un brazo robótico, donde tú vas a poder levantar en diferentes puntos o rotar en diferentes puntos, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿verdad? Cada uno de los puntos de flexión, por ejemplo, mi brazo tiene codo que se puede flexionar, muñeca que se puede flexionar y dedos que se pueden flexionar. Entonces, a cada punto de flexión se le llama, sí, la articulación y se cuentan como grados de libertad. Número de movimientos, por ejemplo, el codo 1, la muñeca 2 y cada uno de los dedos se cuenta por separado porque tiene pues un grado de libertad. Entonces podría tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Entonces, bueno, entonces ahí contamos dependiendo de qué cosas se vayan a mover. Y luego pues lo vamos a aplicar y ahora sí con el servomotor para poder programar, ¿verdad? Ya sea las partes del servo gracias a los motores que vamos a tener en Rogic. Usos más comunes de esto, ¿verdad? Pues como les digo, en los robots que se le llama poliarticulados, porque tienen articulaciones poliarticulados. Entonces, ahí les conectamos esos aparatitos y con eso funcionan, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí este es el bloque del servo en Rogic. Y por último, lo más sencillito de entender en Rogic, que son los LEDs, que los LEDs son cosas que parpadean y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan. Como este objeto que tengo aquí, es una lamparita mágica. Ahí no se alcanza a ver muy bien porque hay un poco de luz, pero sí, ahí está parpadeando, sí, y lo puedo dejar prendido, mi varita mágica, o lo puedo apagar por completo. Entonces, el encendido y el apagado de esto se hace gracias a que existen LEDs adentro. Esos LEDs que están aquí adentro son algo muy pequeñito. Déjenme ver si lo encuentro aquí. No está. Pero bueno, es un foquito muy pequeño. Entonces, aquí adentro de estos hay LEDs. Y esos LEDs chiquitos funcionan gracias a un diodo emisor de luz donde llega una corriente eléctrica a través de un cablecito y luego después, gracias a ese cablecito, recibe la energía necesaria para prenderse. Y eso sucede cuando aplanamos el botón. El botón, por ejemplo, de esto lo prendes, corre la corriente a través de los cablecitos y se encienden los diferentes foquitos que tiene la barrita esta de colores. Sí, entonces ese es el LED. Y los LEDs en el Rogic se pueden hacer funcionar gracias a lo que te voy a explicar ahorita. Voy a irme otra vez al Rogic. Sí, voy a compartir el programa de Rogic. Entonces aquí tenemos en el Rogic el encendido de una luz. Tenemos un inicio, un on, y el on tiene un puerto en donde se enciende. Si tiene varias luces, vamos a suponer que tuviera 3, en el puerto 1 enciendo una, ¿verdad? Por ejemplo la verde, en el 2 puedo tener la amarilla y en el 3 la roja. Prendo el foco, se enciende y le damos confirmar. Espero un tiempo con un delay para que se mantenga prendido el LED y luego lo apago. ¿Por qué lo tengo que apagar? Porque si no se queda encendido y luego ya no podría pues apagarlo más que desconectando el aparato. Entonces tengo que encender, esperar y luego apagar. Entonces de esta manera funciona el encendido
de las luces. Puedo crear, por ejemplo, aquí tengo la función que es encendido de verde y podría pues crear diferentes colores de luces. Voy a mostrarte por último nada más que lo que ahorita te compartí en bloques de colores también se escribe en esta pantalla de Rogic. Esto se llama el código oculto de Rogic, donde con palabras los bloques que colocaste se traducen a esto que es el programa escrito en una sintaxis con palabras reservadas del lenguaje Rogic de programación, donde se indica el programa principal y las funciones que está realizando, o sea, el encendido on, el delay y el off. Y la función, ¿verdad? El nombre de la función que se llama verde. Entonces, pues bueno, ya con esto terminamos. Aquí podemos guardar el programa dándole save y al momento de guardarlo, pues ponerle ahí luces. Pero ahí le pones el nombre que tú quieras a tu programa y le das guardar. Muy bien. Entonces, básicamente esto es lo que es el contenido de la etapa 3. Espero que les haya gustado el material y acuérdense que en el blog aquí pueden encontrar todos los materiales descargables en PDF y en video y la presentación. Que tengan un excelente día y excelente semana y échenle ganas a sus actividades. Hasta luego. Se despide de usted su maestra Sofía Treviño y este Ángel Daniel que está dormido. Ay, qué hermoso Ángel. Gracias, hijito. Portaste muy bien. Bye.